En primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por darse el tiempo y el espacio esta tarde. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando la segunda sesión del curso en aspectos técnicos en la cadena forestal maderable para zonas andinas. El día de hoy, al igual que la clase pasada, vamos a estar llenando un formato del registro de su asistencia. Pueden levantar la mano en cuanto quieran comentar o consultar algo y también pueden dejar sus comentarios y sus consultas mediante el chat. El día de hoy también para el desarrollo de la clase contamos con la presencia del ingeniero Lenin Pulka. Él es ingeniero forestal por la Universidad Nacional de Cajamarca. Cuenta con una pasantía en biotecnología forestal en la Universidad Nacional de Tumbes y tiene más de 4 años de experiencia en declaraciones de manejo forestal en bosques secos de Cajamarca y el norte del Perú. También en registro de plantaciones forestales, comercialización de madera. Es estudiante de posgrado en la maestría en gestión ambiental en la Universidad Nacional de Cajamarca y pues actualmente es especialista forestal en la unidad técnica Cajamarca del CITE Madero. Ingeniero Lenin, ¿puede usted iniciar con la presentación? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, bueno, vamos siguiendo con el proceso de... ¿sí se puede visualizar? Sí, se ve bien. Ya, súper. ¿Dónde está? A ver, esto lo dejamos por acá. Ya, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la clase pasada, la primera clase que dimos respecto al tema de... fue un curso introductorio y a partir de hoy día ya se van a tocar temas específicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de semillas y viveros forestales, que es la primera fase de toda la cadena en este caso. Bueno, en la fotografía, aspectos técnicos en la cadena forestal, maderable en zonas altoandinas y principales especies forestales maderables. Bueno, en la fotografía, como podemos detallar, vemos una platabanda de repique con Pinus radiata. Perdón, sí, pátula, perdón, espátula, es Pinus pátula. Bueno, vamos empezando aclarando o teniendo claro los conceptos de las fases de la cadena forestal. En este caso, tenemos que detallar qué es un vivero forestal. O sea, un vivero forestal es un espacio de terreno destinado a la producción y reproducción de especies forestales, ornamentales, frutales y medicinales, que serán utilizados en plantaciones forestales y agroforestales. Y también tenemos que tener en claro el concepto de semilla forestal, puesto que vamos a profundizar mucho en el tema de semilla forestal, en los análisis que se tiene que realizar, en la normatividad que se está aplicando ya hace más de 20, como casi 20 años en Perú, y que, bueno, muchas personas recién nos estamos dando cuenta que se genera esta importancia de las semillas forestales. También hablaremos también de varios procesos de las fuentes y todo ello. Bueno, ¿qué es una semilla forestal? La semilla es el material de partida de la producción forestal y en condiciones indispensables para la buena respuesta bajo las condiciones de siembra y que produzcan una plántula vigorosa a los fines de alcanzar el máximo rendimiento en la plantación. No es posible obtener una cosecha de calidad si no es parte de una semilla de calidad. Como les mencionamos, al costado podemos ver una fotografía como es la misma de hace 2 días. Este es un vivero podríamos decir que es un vivero de tecnología baja a media. Podría ser baja, creo que es baja, sí, sí, definitivamente es baja. Que es el común de viveros, el común de viveros que tenemos actualmente en Cajamarca, que tenemos una platabanda, tenemos una cama de repique, en donde a través de arcos pequeños de 1 metro de altura, se combinan a través de 1 metro y luego se pone la malla Rachel entre 70 y 80% según las proporciones, según las condiciones que se podemos detallar. Las condiciones de un vivero la vamos a ver a continuación. Mire, como podemos ver, ya cambia las formas de los viveros. Por ejemplo,
Ya tenemos un vivero a la mano izquierda, que es una cama de repique. Ya hay un acondicionamiento y una distribución interesante a nivel de los caminos del vivero y de las platabandas. Regularmente el ancho de las platabandas o de las camas de repique están en 1 metro 30 centímetros, que ya posiblemente la vamos a poder ver. La fotografía del vivero de la mano izquierda es de un vivero de la zona de Cajamarca, del vivero del gobierno regional de Cajamarca, y el de la mano derecha es de un vivero que se tiene a través de sociedad con un colega en Cajamarca. Ahí tenemos una pequeña cama de almácigo de pino. Esa sí, fue una de las primeras que se desarrolló después de en plena pandemia, más o menos en 2021-20, por ahí más o menos, se tuvo ahí. Bueno, fue óptimo esa cosecha, ya este año ya se vendió la mayoría de plantas. Bueno, ahora vamos a ver claramente las características de las semillas forestales. O sea, como les comentaba, necesitamos tener en claro qué es una semilla forestal. Por ejemplo, o qué características tiene la semilla forestal. Como ya supimos anteriormente, es la parte base de donde se parte. Tiene que tener genuidad y veracidad. El lote de semillas debe responder a la especie y a cultivar deseado. Tiene que tener porcentaje de pureza, limpieza, sanidad, viabilidad y vigor. Por ejemplo, a nivel de pureza, vamos a ver que tiene que estar libre de semillas extrañas. Por ejemplo, miren, al costado vemos, ¿alguien puede decirme si es que puede identificar la clase de semilla que está en la mano derecha? ¿Qué semilla es? Es una semilla de una especie bastante conocida a nivel de Perú y también bastante valorada desde el punto de vista cultural. ¿Alguien la identifica? Susan, ¿podrías apoyar, por favor? A ver si llamamos Exacto, sí, a la sí, rosa ballena. La Cinchona officinalis. sí, efectivamente, es la Cinchona officinalis, es un estudio que desarrolló INIA, hace hace algún tiempo. Hizo un proceso bastante interesante, hizo toda la fenología de la Cinchona officinalis, que es una planta que está en nuestro escudo, bastante bueno. Y al costado están haciendo un porcentaje de pureza y análisis de semillas. Y al costado el análisis de germinación. La viabilidad, las semillas deben estar capaces de germinar, es el proceso de germinación que les comentaba. Sanidad, siempre es importante el tema de la sanidad. Y el vigor, las semillas deben germinar y desarrollar una plántula normal en situaciones de siembra desfavorables. Y es por eso que siempre se recomienda que tiene que tener una fuente importante de la semilla. Todo tiene que partirse de la semilla. Bueno, ahora vamos a ver por ejemplo, un pequeño estudio acerca del cálculo de porcentaje de las semillas. Este es un estudio interesante que regularmente se lo hace para determinar un porcentaje. Por ejemplo, se realizó el estudio del porcentaje de pureza de las semillas de pino radiata y se observó del total de 1000 semillas que 112 estaban en bajas condiciones y podridas. Bueno, podemos hacer la fórmula siguiente. eh, y podemos determinar que del lote de 1000 semillas, el 88.8% son semillas con un porcentaje de pureza, bueno, bastante interesante. ¿Alguien me puede decir esto, si es que el 88% es un número alto o es un número bajo a nivel de porcentaje de semillas? Por ejemplo, si tenemos un lote de semillas
un lote de semillas de pino al 88%, ¿podrías decirnos qué significa ese número? Si es que es alto, medio, bajo, desde el punto de vista comercial. Susan. Para responder a la pregunta, vamos a llamar a Billing Brandt. Billing Brandt se encuentra en la sala. Para la misma interrogante, Doris Vilca. Disculpe, ¿podría repetir? Lo que pasa es que no lo escucho muy bien. Sí, efectivamente, o sea, ese 88.8% de porcentaje de pureza es un porcentaje bajo, medio o alto desde el punto de vista comercial en semillas. Medio. ¿Es un punto alto? Sí, sí. Hola, Susan. Doris, ¿nos escuchas? Se escucha entrecortado, señorita. Lo que pasa es que no cuando prendo mi cámara se da más la señal. Ya, Porque ahorita estoy en mi celular para absolver la misma consulta, y se Denis escucha Pimentel. entrecortado, no lo puedo escuchar Hola. muy bien. Hola, sí, buenas tardes. A mí me parece que el 88% es una pureza alta, ¿no? Sí, hay buena cantidad de semillas buenas. Gracias. Sí, tiene mucha razón, pero por ejemplo, a nivel de pino, o sea, las semillas de pino y eucalipto que se tiene un porcentaje del 95-96% de pureza. Pero, por ejemplo, a nivel de semillas nativas, por ejemplo, eh, a nivel, por ejemplo, de esta especie Alnus acuminata liso, el porcentaje es bueno. Esto está en función al tema está en función al tema de la fuente semillera. O sea, si es una fuente semillera, un huerto semillero, el porcentaje de pureza va a ser alto. Bueno, hay unos estudios bastante interesantes acerca de los tratamientos pregerminativos que se les da a las semillas para poder aumentar su porcentaje de germinación. Por ejemplo, el más efectivo es un remojo en 24 horas en agua. Este remojo lo que hace es, en agua fría básicamente, lo que hace es aumentar el tema, un poco minimizar y disminuir la capa de la semilla, la testa que lo conocemos, para que pueda aumentar el porcentaje de germinación. Sí, vamos a comprar cemento. Susan, creo que hay un micrófono abierto. Ya se silenció. Ya, perfecto. Miren, estos tratamientos ese tratamiento del proceso de germinación, en agua, 24 horas de remojo en agua fría es el más común, el más efectivo, uno de los más efectivos, el más común y el más económico que existe. Luego hay otros métodos que digamos que teniendo o aplicando un tema de algún químico o algún producto, pero lo más recomendable lo más recomendable, rápido y económico es el agua. Dejarlo remojando en 24 horas cualquier semilla, cualquier tipo de semilla, de cualquier especie, y puede tener un porcentaje bastante interesante. Ahora vamos a ver justamente lo que les Disculpe, comentaba. Dime. ingeniero, disculpe, quiero hacer una consulta. La semilla, por ejemplo, del maíz, ¿cuánto tiempo más o menos debería de dejarlo germinar para que pueda crecer rápido? De ¿También maíz. 24 horas? De maíz, bueno, no tengo mucha experiencia, bueno, casi mi experiencia en el tema de cultivos menores es bajo, pero la bibliografía indica que
cualquier especie, cualquier especie, 24 horas es lo recomendable. Se Ya, considera una línea general. Bueno, lo que les comentaba, para que tengamos una pureza bastante grande a nivel de, por ejemplo, de semillas, necesitamos tener las fuentes de las semillas, las categorías de las semillas. Por ejemplo, la primera fuente es el huerto semillero genéticamente comprobado. ¿Qué es este huerto semillero? Es una plantación de clones o progenies identificadas que han sido seleccionadas intensamente en base a ciertas características de importancia económica, aisladas o manejadas para reducir la contaminación de polen de árboles inferiores y manejada intensamente para aumentar la producción de semilla y facilitar la recolección. O también hay otro, el huerto semillero genéticamente no comprobado, que es un huerto semillero que no ha sido sometido a clareos genéticos, ya sea por la ausencia de ensayos genéticos o por la edad de los ensayos, aunque este huerto no tiene respaldo de pruebas genéticas. Los rodales semilleros, que pueden ser plantados o naturalmente aislados o manejados para reducir la contaminación de polen de otros árboles, y las fuentes seleccionadas, que son fuentes que no cumplen con los requisitos establecidos por los rodales semilleros principalmente porque presentan problemas de aislamiento, porque contienen menos de 75 árboles aceptados por hectárea. Susan, ¿me puedes ayudar para poder hacer una pregunta de cuáles creen de estas 4 categorías tenemos, por ejemplo, en Perú? O sea, ¿cuál de estas categorías encontramos, o sea, qué fuente encontramos en Perú? Y posiblemente alguna experiencia que tengan ustedes, ¿qué fuente tienen en sus regiones de las semillas? Claro, y para responder a la consulta llamamos al señor Iván Quille. Señor Iván Quille, ¿se encuentra en la sala? Señor Iván Quille. Señor John Brunner. Sí, presente. ¿Se me escucha? Sí, ¿se escucha? Ya, disculpe, me he salido un ratito de la sesión. ¿Cuál era la pregunta? De estas 4 categorías de fuentes semilleras, ¿cuáles piensan o tienen identificadas o han escuchado que hay en Perú? O en su región, en este caso, en su región donde provienen o están actualmente. Semillas reconocidas. Claro, las fuentes semilleras, o sea, las fuentes semilleras, huertos semilleros, genéticamente comprobados, no comprobados, rodales o fuentes seleccionadas. Creo que prioritariamente ahorita estarían lo que son los rodales semilleros, porque no he escuchado mucho sobre plantones en mi región, o bueno, algunas entidades que estén trabajando con semillas o bancos algo así me comentaron que solamente en la región de Puno, pero en la región de Cusco no he escuchado algún huerto que esté trabajando con semillas certificadas. Pienso que mayormente con lo que más se trabaja son con rodales semilleros, ¿no? Que se extraen de algunos bosques, como son nativos, como Polilepis, o el caso de las bundejas. Sí, efectivamente. ¿Alguien me puede, mire, no sé si recuerdan, pero en la pandemia hubo un tema de una noticia que se iba a ingresar a Perú, esquejes enraizados de eucalipto a Perú, y las personas pensaron de que y estaban ingresando hojas de eucalipto, que estaba muy difundido en ese tiempo para el tema del coronavirus. ¿Alguien me puede decir esto? ¿Tiene conocimiento cuál es la forma de poder de propagación a nivel de clones?
¿Alguien ha escuchado, tiene algún conocimiento, ha escuchado de la propagación por clones? Recuerden que pueden dejar sus comentarios en el chat también, y también pueden levantar la mano para que puedan aperturar sus micrófonos. Sí, sí, efectivamente. Hay respuesta, me parece. Tenemos respuestas en el chat. El señor Anthony Mamani nos comenta: tuve una oportunidad de presenciar de huertos semilleros genéticamente en Pucallpa, en la empresa Refinca. Sus semillas son exportadas desde Brasil. En la oportunidad de visitar Refinca, las tenían hasta la 8ª generación. Sí, efectivamente. Por ejemplo, a nivel de Perú está ingresando bastante, seguramente los señores que nos están participando en el curso de la parte de la selva Pucallpa, básicamente, han escuchado del Eucalyptus urugrandis. Bueno, hay dos tipos de eucaliptus: el Eucalyptus grandis, que es un híbrido, que eso ya es, digamos, un huerto semillero genéticamente comprobado, que se está importando a nivel de semillas y también a nivel de esquejes enraizados. Sí, también hay, esa es la propagación básicamente in vitro. Eso es una propagación ya altamente seleccionada, que en Perú estamos en proceso de hacerlo, pero creo que en las zonas andinas, en las zonas altoandinas, aún no encontramos ese tema de esa tecnología. Y bueno, las más comunes son fuentes seleccionadas, que son fuentes que no cumplen con los requisitos establecidos para los rodales semilleros, principalmente porque presentan problemas de aislamientos, porque contienen menos de 75 árboles aceptables por hectárea, o porque han sido sometidos a clareos de depuración. Miren, básicamente la característica que tiene que cumplir cualquiera de estas fuentes semilleras es que no tienen que estar sometidos a una contaminación de polen o de otros árboles que puedan contaminar el tema de la fuente, de su progenie. En tal sentido, por ejemplo, en un bosque natural, creo que sería muy complicado hacer este tema, este huerto semillero, huerto semillero, porque va a ser un poco, hay bastantes especies, hay cientos de especies en un solo lugar, y nos va y dificulta un montón ese tema. Ya, miren, este diagrama o esta fotografía declara perfectamente qué significa calidad de semilla. Tiene que tener un poder germinativo alto, una pureza genética alta, un alto vigor, tiene que tener un contenido de humedad idóneo, una homogeneidad de lote, o sea, tiene que tener el tamaño de la semilla constante para que pueda tener, el tema de homogeneidad indica el tamaño, el estado fitosanitario correcto y la pureza físico-botánica correcta. Si todo esto cumple, todas estas características cumple, tenemos una buena semilla. Pero lamentablemente no se tiene esa semilla. Lo que hacen en promedio las municipalidades, no todas las municipalidades, pero su gran mayoría, por ejemplo, lo que hacen es comprar semillas a bajo costo a personas que dicen: yo tengo semillas, y recolectan de cualquier árbol que encuentren por el campo, recolectan la semilla, inmediatamente la limpian, la limpian, y lo que genera es un tema de: ya te vendo la semilla 1 kilo, 2 kilos, a bajos costos, pero ¿cuál es el resultado? El resultado son especies de baja calidad, especies de plantones débiles, plantones que no se van a desarrollar, mala madera, o sea, todo malo, todo en realidad. Por eso necesariamente tiene que verse un tema específico de la progenie de la semilla, del origen de la semilla. Ahora vamos a ver un tema bien interesante, que es la certificación de las semillas. Para esa certificación tenemos un tema de reglamentos, por ejemplo, la Ley General de Semillas, la Ley 27262, las normas
las que establece las normas para la promoción, facilitación, supervisión y regulación de las semillas en las actividades relativas en investigación, producción, certificación, acondicionamiento y comercialización de semillas con buena calidad, con la finalidad de lograr la difusión de las semillas en el país, básicamente. Y hay un reglamento ley de semillas, de Ley General de Semillas, que el reglamento señala que el SENASA entre la función de supervisar la producción de certificación y semillas. O sea, miren, en el 2001 ya esta ley, este decreto supremo ya detallaba que es necesario una institución para que pueda supervisar y certificar las semillas. Pero ya dice que ese debe ser el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Y bueno, tenemos un diagrama que es la fuente de INIA. Podemos ver que el 73% del origen de los productores de semillas no tienen ninguna procedencia, no se conoce la procedencia. El 22% son árboles individuales, o sea, son árboles que sí se saben de dónde provienen o están identificados. Las características, ¿alguien me puede mencionar cuál es la diferencia entre características fenotípicas y genotípicas? Justamente ingresando a estos árboles, en árboles individuales, que es el 22%. Características fenotípicas y genotípicas. ¿Alguien tiene alguna idea qué significa? Bueno, Si no me equivoco, fenotípicas se refiere al tema de verificar la forma de las hojas, la forma que tiene el árbol, la corteza, el tamaño, y la genotípica serían netamente algo de la anatomía de las especies forestales o arbustivas. Si alguien tiene otra respuesta. Sí, hay una respuesta. A ver si tienen algún respecto a ese tema, porque está claramente relacionado con el tema de las semillas. Sí, efectivamente. Sí. Tenemos El tema- algunos comentarios en el chat. Sí. Elizabeth Cuadros nos indica fenotípicas, características físicas, genotípicas, características genéticas. Efraín tú nos dice también que un fenotipo, lo que nosotros vemos del árbol, y genotipo de sus genes. Sí, efectivamente. El tema el fenotípico, significa lo visual, lo que vemos. Los genes ya son un tema más específico. Ajá, exacto, el tema visibles. El tema de la genética. Por ejemplo, algo que nos decía un ingeniero un ex profesor mío en la universidad, tú puedes tener el mejor árbol con las mejores características visibles, el más alto de toda la plantación, el que tiene mayor diámetro, el que tiene las hojas muy buenas, pero hay un tema específico, que ese árbol no te da semillas o te da pocas semillas. Entonces significa que sus características fenotípicas son muy buenas, pero las características genotípicas no son tan correctas que digamos. Y encontramos también otros árboles que tienen unas características genotípicas un poco menos, fenotípicas menos, pero que tienen una gran cantidad de producción de semillas. O sea, tienen unos frutos muy grandes, todo ese tema. Y por eso es que se tiene que realizar estudios de árbol por árbol en toda un rodal semillero o fuentes semilleras para poder determinar cuál es el árbol que tiene mejores características. No solo ver porque es un árbol, por ejemplo, es un árbol el más grande de todos, pero no puede ser el suficientemente bueno para poder que sus descendientes no pueden ser los mejores. Pero si encontramos un árbol que es de menor tamaño, pero ese sí tiene una gran producción de semillas y tiene una muy buen crecimiento. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Y es por eso que estos estudios, para poder determinar, y justamente hace un momento escuché de octava generación, sí, o sea, se ha realizado, son estudios de años,
para poder determinar que estos árboles son las fuentes idóneas para que puedan tener una muy buena semilla. Y como ven en la figura en este gráfico, solamente el 5% de todas las semillas forestales a nivel de todo el Perú provienen de un rodal semillero. En Cajamarca sí tenemos rodales semilleros, tenemos en la zona de Porcón, sí, a nivel de pino, tenemos en la granja Porcón tenemos un rodal semillero bastante interesante, que también puede tener estudios, pero todavía están en estudios. Justamente conversé con un ingeniero que todavía están viendo las características de esta fuente para poder ya empezar a certificar las semillas. Bueno, miren, y justamente acá hay una contradicción. ¿Qué dice el reglamento? Que el reglamento señala que el SENASA está en la función de normar y supervisar. Susan, creo que hay una pregunta. Sí, Junior nos consulta, ¿cómo se puede identificar un árbol semillero si se deben tener características que se pueden observar? Sí, mire, hay unos estudios que se realizan para poder determinar que si es que esta plantación o este lugar cumple con rodales semilleros. Lo que tiene que tener es que tiene que tener 200 árboles por hectárea de las mejores características y características idóneas. Es una metodología que se utiliza y debe tener según bibliografía y según estudios anteriores, deben alcanzar diámetros, alturas y el tema por ejemplo, de producción ya a nivel de semillas y de floración en un tiempo determinado. Y ahí está relacionado con la calidad de sitio. La pregunta es, ¿cómo se puede identificar un árbol semillero? Son estudios que se realizan, pero regularmente lo que hacemos es ver el mejor árbol de toda la plantación. O sea, es lo primero que debemos hacer. Identificar los mejores árboles de toda la plantación y poder aislarlos y poder juntarlos y cuidarlos para luego poder hacer los ensayos de progenie, los ensayos de germinación, los ensayos de propagación, etcétera, por árbol, son por lotes. Y a través de ese tema ya encontramos, como hace rato escuché, ya encontramos semillas o fuentes semilleras de octava generación. O sea, eso ya son estudios bastante grandes. Bueno, como podemos observar Con respecto a esto, ingeniero, antes de pasar al siguiente tema, tenemos dos consultas adicionales más. Para ver la fuente de la semilla, aquí en Perú, ¿se hacen esos estudios? Sí, se realizan estudios de semilla, de análisis de semillas, que el primer análisis de semillas es el análisis de pureza, de germinación, de vigorosidad y todo eso demás. Sí, hay laboratorios y empresas que justamente certifican esto, pero justamente vamos acá, que la institución que da la certificación formal a nivel de semillas es digamos que es INIA o SENASA, pero según el reglamento, según el reglamento tendría que ser SENASA, pero justamente conversando con unos colegas hace algunas semanas, indicaron que ya anteriormente era INIA, o sea, el Instituto Nacional de Investigación Agraria era el que daba la certificación, ¿cómo dice? ¿Cómo se puede explicar? Sí, y daba la certificación a través de un lote de semillas. O sea, no te daba que esta semilla era certificada, sino tú enviabas tus muestras, tu lote, tus muestras a INIA y ellos hacían diferentes pruebas de pureza, de germinación, de vigorosidad y de todo ese detalle y luego te decían, sí, esta semilla tiene un porcentaje por ejemplo, de germinación del 98%, de pureza del 95%, de vigorosidad de esto, del otro. Y lo que te conlleva es a un tema de una certificación, o sea, un documento
que te detalla. Y es por eso que justamente esta diapositiva pude detallar. Obviamente tuve que borrar la institución que está solicitando esto, pero es una institución pública. La finalidad pública es contribuir a la forestación y reforestación en las cabeceras de cuenca de la provincia en alguna provincia de Perú. Tenemos una consulta adicional, ingeniero. Nos preguntan, ¿cómo se pueden utilizar las técnicas de análisis genético y fenotípico en la mejora genética de especies para aumentar la productividad, la resistencia a las enfermedades y la adaptación al cambio climático? Sí, miren, son estudios. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Yo hice una pasantía en la Universidad Nacional de Tumbes y en la Universidad de Guayaquil, en Ecuador, para poder determinar, aislar las bacterias a nivel de la rizósfera del famoso Guayacán. Es una especie que está en la zona del norte del Perú, y lo que hacíamos es aislar todas estas bacterias, aislarlas, y aislarlas, luego propagarlas a través de métodos en plaquetas, en placas, y luego inocularlos a los plantones, a las plántulas, inocularlas a través de diferentes procesos de combinación. Una bacteria uno, otra bacteria en otra prueba, un lote con una bacteria, otro lote con otra bacteria, y hacer una combinación de diferentes bacterias, y luego mix, o sea, la combinación de todas las bacterias. Luego que hacíamos eso, veíamos cuál tenía el mayor, le daba mayor vigorosidad. Obviamente tenía que tener esto, y determinábamos. Esos son algunas pruebas que se realizan para poder estimar o darle un tema de mayor adaptabilidad a las especies, o darle mejores condiciones, mejorarla genéticamente. En este caso, por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba la pregunta, Susan? Bueno, está por interno la pregunta, la repito. ¿Cómo se puede utilizar las técnicas de análisis genético y fenotípico en la mejora genética de especies forestales para aumentar la productividad, la resistencia a enfermedades y la adaptación al cambio climático? El tema de ahí, lo que se tiene que, bueno, son estudios que, bueno, se están desarrollando, no están muy profundos en Perú todavía. Esos estudios están más profundos en Brasil. Pero, como les comentaba, el análisis genético se realiza mediante pruebas. Se tiene que aislar todos los árboles. Una plantación entera se debe aislar completamente para poder darle la condición de rodar semillero. Luego hacer pruebas de árbol, de generación en generación. Y de esta manera nosotros podemos darle mayor viabilidad a un determinado árbol que tiene las características idóneas, no solo fenotípicas, sino genotípicas, para poder darle este valor al árbol. Darle mejores condiciones, como le comentaba hace un momento, es una estrategia que se le da, es aislar las bacterias que están en un suelo determinado, por ejemplo, en los bosques, inocular nuevamente el árbol, esas bacterias al árbol, y lo que hacemos es generar un tema de mejora genética, darle resistencia al árbol para que pueda ya adaptarse a las nuevas condiciones. Eso lo hacíamos con el Guayacán, acá en Tumbes y en Tumbes y en Guayaquil, que sí, se dio muy bien. ¿Hay otras preguntas, Susan? Sí. En relación a lo último que estaba comentando, hay dos consultas. ¿Hay alguna metodología para la determinación de árboles semilleros? Sí, lo que les comentaba es aislar la plantación, una plantación determinada, aislar la plantación, luego hacer pruebas de árbol por árbol. Los mejores árboles se tiene que aislarlos, el resto ralear, y luego marcar árbol por árbol, y luego hacer pruebas de las semillas de cada árbol, porcentaje de germinación, porcentaje de viabilidad, porcentaje de pureza, y luego hacer un almácigo de árbol por árbol, y luego determinar qué árbol tiene mejores características. Pero esto se hace por fases. O sea, en el primer año se hace una vez, segundo año se hace el siguiente, tercer año siguiente, y es lo que es como se llega
cómo se llega a una progenie de octava generación, de novena generación, o sea, eso ya está en bastantes adelantados a nuestra realidad peruana. ¿Otra pregunta, Tenemos Susana? una última pregunta antes de pasar al siguiente tema. En la germinación de una especie forestal, ¿cuándo es viable o poco viable según el porcentaje de germinación? Bueno, eso está en función a la especie. Por ejemplo, como les comentaba, pino tiene un porcentaje de germinación en su gran mayoría más del 90%, más del 90%, pero, por ejemplo, aliso, semilla de aliso, tiene un porcentaje de 60%, 62%. Eso están las características. Generalmente las semillas de especies nativas tienen menos porcentaje de germinación, menos porcentaje de germinación, de pureza, de características que las exóticas. Puede continuar, ingeniero. Ya, mira, por ejemplo, como les comentaba solamente, actualmente ya los proyectos públicos ya están obligando, ya están solicitando que el lote de semillas tenga una certificación INIA, una certificación formal. Anteriormente, acá, por ejemplo, acá están las semillas de radiata, pato, la talla y palito. Acá, por ejemplo, patrón de semillas de palto, de capulí, también el tema de granadilla, el tema de guaymanto y berenjena. Esto es en cuestión de, por ejemplo, del tema de las semillas, que me recalqué un poco porque es muy importante ese tema. Y ahora vamos a entrar netamente al tema de las características de los viveros forestales, que deben tener unas características especiales. Por ejemplo, la ubicación e instalación del vivero debe tener suficiente agua durante todo el año, buena calidad para evitar la contaminación de las plantas producidas. El área del vivero debe estar protegida con una cerca, es lo más idóneo. La ubicación de las platabandas y almacigueras deberán estar orientadas en sentido este-oeste para aprovechar la luz del sol. ¿Alguien me puede decir, o sea, cuál es el sentido para colocar que las platabandas estén colocadas de este a oeste? Claro, aprovechar la luz del sol, pero ¿cuál es el principio? Para responder a la interrogante, llamamos al señor Hugo Reuser Vargas. Señor Hugo Reuser, ¿se encuentra? Emerson Carrasco. Ya están respondiendo en el chat. Así es. Tenemos algunas respuestas, nos indican que tengan luz durante todo el día, el tiempo de exposición a la luz, mayor aprovechamiento de la luz para aprovechar mayor horas de luz al día. Exacto, para que cubra toda, o sea, para que cuando la luz del sol entre de cubra toda la mayor parte y cuando se oculte de igual manera. Ese es el principal problema. Que yo también he visto platabandas que estaban de norte a sur. Muy interesantes. Y las herramientas de vivero, como son palanas rectangulares, estacas, tijeras de podar, cordel, picos, zarandas, regaderas, flexómetro, que son las winchas, carretilla, mochila, manguera, para riego, machete, varillas o tiras para madera, arcos, entre otras. Son las herramientas que tienen que. Ahora vamos a entrar al métodos de propagación de especies forestales. Como les comentaba, no todas las especies tienden a tener mayor viabilidad en el tema de propagación. Por ejemplo, a nivel de los pinos, por ejemplo, los eucaliptos y los pinos no se propagan óptimamente y tienen un porcentaje de prendimiento bastante bajo si lo propagamos por estacas. Bastante bajo. Por eso es que y más grande y más recomendable es que sea por semillas. Y el tema de semillas es por una propagación sexual, o sea, el tema de las semillas. Y otro tipo de propagación es la propagación asexual, que es la utilización de estacas o esquejes.
y que mayormente se utiliza, por ejemplo, tenemos los alisos, que la propagación de aliso es muy, muy, muy buena, es bastante buena, bastante buena, bastante buena. Y es por eso que en el examen, no sé si recuerdan que les había puesto cuál es el mejor tipo de propagación de Pinus pátula o radiata, me parece. Supongo que han puesto el sexual. Pero también acá hay otro tema que justamente volvemos al tema de las fuentes semilleras. ¿Hay una pregunta, Susan? Así es. Rosario Bernaola nos pregunta, ¿la propagación de qué tipo de viveros es? Bueno, no tengo mucho, bueno, no entiendo mucho su pregunta, pero ¿Podría de repente Rosario Bernaola acceder a su micrófono y especificar su pregunta, por favor? Sí, quisiera saber en qué tipo de vivero le están dando ese tipo de método de propagación que el ponente nos está dando. ¿Alta tecnología o una tecnología tradicional? Gracias. Es una metodología tradicional. Este método que estamos utilizando actualmente y que es el más común en las zonas altoandinas es el tradicional. No es un método de alta tecnología, no, para nada, para nada. Es un método tradicional del siglo pasado que todavía, porque tiene buenos resultados, es porque lo damos, esto seguimos realizando. No debería hacerse, pero es lo que tenemos actualmente. Esperemos que ya en un futuro ya mejore este tipo de propagación y que la tecnología llegue al tema del tipo de propagación para aumentar los clones, por ejemplo. Hay un ingeniero que habla bastante del tema de clones a nivel de pino y de eucalipto para Cajamarca, pero todavía está por verse ese tema. Oye, si llegan los clones acá a Cajamarca a nivel de pino y eucalipto, wow, las plantaciones van a mejorar bastante, bastante, muy, mucho, bastante, pero se tiene que invertir bastante dinero en las instalaciones de los viveros, de las instalaciones. Ya. Miren, ahora vamos a ver un tema ahora vamos a hablar de infraestructura del vivero. Lo que tiene que tener la infraestructura básica de un vivero son las dos camas. Camas de almácigo, las camas de almácigo, que tienen como función facilitar la germinación de las semillas. Y otra pregunta, Susan, me parece. Sí, Sí, adelante. buenas tardes, Renzo de Pucallpa. Sí, adelante, adelante. Tengo una apreciación con respecto al tema de las semillas. Estamos hablando de buscar lo mejor o sea, buscar lo mejor del árbol, el mejor árbol. Hay que buscar la mejor semilla del mejor árbol, ¿verdad? Esa es la idea. O sea, seleccionar, hacer métodos y para conseguir un mejor resultado. Hasta ahí estoy de acuerdo, pero ahora mi pregunta va más allá de cómo nosotros podemos proporcionarle a un árbol para que sea un buen semillero, porque no sé si se llega a saber si es que va a ser semillero o no en un futuro, un árbol. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchos tumban la papaya que tiene flor diciendo que es macho, pero se olvidan de la polinización. Entonces, creo que debe suceder igual en los árboles. Entonces, no solamente es buscar lo mejor sino proveerle lo mejor para que dé lo mejor. En ese sentido, ¿hay algún campo que pueda ayudarnos para saber y tener buenos árboles semilleros? Sí, hay estudios, por ejemplo, en donde podemos determinar que hay especies que tienen los dos sexos en un mismo árbol, o sea, hay especies que tienen los dos sexos. Y hay especies que tienden, o sea, que como comentan acá, el romerillo macho y el romerillo hembra, que seguramente algunas personas de Cajamarca o del norte, de Piura, por ejemplo, de Piura, de esta zona de Amazonas han escuchado, de romerillo macho y de romerillo hembra.
son especies que digamos, el macho está en un lugar y la hembra está en otro. Lo que hace es la polinización, pero va a una polinización muy, muy grande, o sea, la polinización es bastante grande. En este caso tiene que realizar estudios para poder determinar qué tipo de si son dioicos o monoicos, en este caso. Hay otra pregunta, dice usted, ¿de porcentaje de germinación depende de la especie? Sí, efectivamente, pero cuando se da un tratamiento pergerminativo no, eso sí va a aumentar un poco el porcentaje de germinación, es cierto, pero por ejemplo, hay muchos estudios que se han realizado a nivel, por ejemplo, de Almus acuminata liso, y que a pesar de que se realizan el tema de los tratamientos pregerminativos, el porcentaje sube 3, 2, 3, 4%, o sea, no sube mucho. Y también del tema del manejo silvicultural para tener un árbol plus. Sí, efectivamente. Por ejemplo, son estudios muy, muy, muy detallados. Son estudios costosos, son estudios muy costosos que se realizan. O sea, son estudios, por ejemplo, como les comentaba, en la Cinchona officinalis recién se ha realizado la fenología. O sea, para que empecemos a realizar un mejoramiento genético de una especie, se debe realizar primero el estudio fenológico de la especie. Y para realizar el estudio fenológico de la especie, mínimo 2 años, mínimo 3 años, o sea, para que sea constante y se necesita tener una buena inversión. Por ejemplo, INIA financió para la fenología de la quina, aquí en Cajamarca, en la zona de Querocoto, me parece, sí, Querocoto, que sí hay un libro, posiblemente, no sé si está en internet, pero está el libro ahí, podrían consultarlo, buscarlo, pero si yo lo encuentro, creo que lo tengo por ahí. No, ese está en físico, y ahora recuerdo, está en físico, no va a encontrarlo en internet. Y ahora seguimos con el tema de la infraestructura del vivero. Básicamente las camas del másigo son camas que tienen una profundidad alrededor de 20 centímetros, 30 centímetros, el ancho de 1,20 m, y la longitud sí es variable. Puede ser esto de 5 metros, 10 metros, 20 metros, encontramos hasta de 50 metros. Y también tiene que tener la preparación de los sustratos, etcétera. A ver, ¿dónde estabas? Acá está. Ajá. Este es el tema. Acá hay un pequeño error en el tema del título, pero todo se inicia con la construcción de las camas de almácigo y con las camas de repique. Estas camas de almácigo lo que van a corresponder es hacer la germinación de las semillas para hacer un posterior repique y traslado a las bolsas. Y también vamos a ver un tema de propagación tipo a raíz desnuda. Seguramente han escuchado la propagación a raíz desnuda. Tiene sus pros y sus contras el tema de la propagación a raíz desnuda. Por ejemplo, en Cajamarca, ADEFOR lo usa bastante. También lo utiliza el gobierno regional actualmente, ya está propagando por este método de a raíz desnuda, pero tiene sus condiciones, sus pros y sus contras, como les comentaba. Bueno, el proceso del almácigo se inicia primero con la desinfección, obviamente. Las proporciones que les comentaba hace un momento, que el producto más usado es el formol comercial en una proporción de 100 mililitros diluidos en 10 litros de agua por cada 2 metros cuadrados de almácigo. Esta desinfección tiene que hacerse con ese formol y taparla 24 horas, luego airear y dejar 24 horas más, o sea, 4 días, o sea, se debe tener 4 días. Son dosis que, bueno, a través del tiempo se ha realizado, se ha estudiado, y que bueno, Cajamarca principalmente se usa este tipo de dosis. Pero también se puede utilizar, este tema de agua hirviendo. Agua hirviendo se puede utilizar para poder desinfectar. ¿Se debe desinfectar? Sí o sí, para eliminar todo tipo de patógenos, de insectos, otro contaminante que podría desencadenar en la famosa chupadera fungosa, que próximamente la vamos a ver en el transcurso de los minutos. ¿Qué significa esto? Sí. Mire, ¿hay otra pregunta, Susana?
Sí, tenemos de hecho dos preguntas. Rosario Bernaola nos pregunta, ¿qué material aparte de la arena se puede proponer para rellenar la cama de almácigo? Ahora lo vamos a ver, no se preocupe, ahora lo vamos a ver, ya vamos a llegar a esa diapositiva, vamos a llegar a esa diapositiva. Lo que estamos haciendo es por fases. Ahora le vamos a ver los elementos de un buen sustrato para almácigo, que la característica que, para adelantando, la principal característica que debe tener un sustrato para almácigo, que tiene que tener un sustrato con alta fertilidad, buen drenado, buena fertilidad y que tenga un buen drenaje. Esas son las dos características principales que debe tenerse. Y bueno, desinfectado, obviamente. Si no se tiene eso, no se va a tener un buen almacén. Van a morir todos. Como les Cuando es comentaba, ingeniero, tenemos otra consulta. ¿Por cuánto tiempo se debe dejar el agua hirviendo? En agua hirviendo. de igual, o sea, principalmente, ¿por qué se recomienda tapar ese tema del formol? Es que el formol es un producto muy volátil, o sea, al toque se evapora muy rápido. En cambio, el agua hirviendo no. El agua hirviendo no es necesario taparlo, pero lo más recomendable es usar el formol en esta proporción que les comentaba, 10 mililitros, 100 mililitros por cada 10 litros de agua por 2 metros. Es lo más recomendable. Ah, miren, acá hay otra aclaración, miren. También usé Rizolex para la desinfección del almácigo a nivel de pino y eucalipto, ya que sí, efectivamente, sí. Estos son fungicidas. El Rizolex es un fungicida muy bueno porque la chupadera, que ahorita lo vamos a ver, qué significa la chupadera fungosa y cuál es el impacto, es un impacto bastante grande. Justo a un amigo, a un colega, en un proyecto se le perdieron una campaña entera. Fueron como 3 kilos, de pino, justamente por la chupadera fungosa. Wow, es una campaña entera, eso es muy grande. Bueno, como les comentaba, hay almácigo en derivados de tipo de tecnología. Como les comentaba, este tipo de almacigueras son almacigueras tradicionales. Las de la mano derecha son almacigueras tradicionales, y la de la mano izquierda ya es un tema de una almaciguera ya un poco más, ya aplicando algunas tecnologías avanzadas, pero que son hace bastantes años en otros países, como Brasil o Chile. Ya son temas de túneles, que también es muy importante para poder favorecer el tema de la no contaminación, el no ingreso de animales, el no pisamiento, etc. Son, como ven, este tipo de almacigueras ya se está usando en Cajamarca, en las zonas andinas, y que se está desarrollando fuertemente. Allá se está aplicando este tipo de tecnología. Esperemos que vaya avanzando en los próximos años y tengamos ya un nivel interesante, un nivel bastante alto ya en el nivel de propagación. Ahora justamente lo que comentábamos hace rato, el tema del control fitosanitario es el tema de la chupadera fungosa, la famosa tagging off, que es de gran importancia económica en el Perú. Como les comentaba, a un amigo se le perdió una campaña entera, más o menos como de 3 kilos de pino. Fue una pérdida tremenda. Hasta estuvieron a punto de expulsarlo. ¿Hay otra pregunta, Susan? No, continuamos. Sí, creo que hay una pregunta ahí. ¿Medidas del túnel los almácigos? Bueno, no está como pregunta, o en todo caso, invitamos a Luz Guaita que pueda especificar cuál ha sido completa su consulta o comentario. Buenas tardes. Por favor, quisiera que especifique en la foto que se muestra los túneles que están usando en las camas almacigueras, la altura. ¿Ya? Sí, no hay ningún problema. Mire, generalmente el ancho de la cama almaciguera es de 1 metro, 1,20 metros, más 30 centímetros al costado para que sean caminos, son 60 centímetros. En promedio son 1,20 metros, más 1,20 metros son 2,40 metros, por lo menos debe ser más o menos así.
para que sea idóneo el tema de eso, y la altura es de 2 metros aproximadamente, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Eso está en promedio del tamaño de las personas. Dice, ¿cuáles serían las medidas más medidas para los almácigos y medidas? Eso está en promedio, por ejemplo, regularmente ese tamaño se lo realiza a 1,90 m, 1,80 m, por tema también de tamaño de las personas, el promedio de tamaño de nosotros es de 1,70 m, 1,68 m, y si lo hacemos a 1,80 m, 1,90 m, está normal para poder caminar, para no caminar agachados. Hay otra pregunta, ¿cuáles serían las medidas más apropiadas para los almácigos y las medidas para el desarrollo de los plantones? Lo que les comentaba, regularmente las camas de almácigo tienen una medida de 20 a 30 centímetros de profundidad con un ancho de 1 metro. Ese es el promedio que se le da, o sea, este es el promedio de acá a acá, el ancho es 1 metro y de profundidad 30 centímetros. Ese es el promedio que se está dando actualmente para pino y eucalipto. Como les comentaba, miren, en la fotografía derecha, la fotografía de la derecha, la parte baja, esa es la chupadera fungosa. La chupadera fungosa lo realizan una serie de hongos, son como 5 o 6 hongos, me parece, no recuerdo muy bien, pero atacan directamente al cuello, lo absorben, o sea, lo absorben, la ahorcan a la plántula y ya no la dejan respirar. Al ahorcarla, automáticamente se ahoga la planta y muere. Ese es el tema. Produce marchitez, muerte en las plántulas, cuando están vivas el tejido suave y esqueletos. Como les comentaba, eso es muy perjudicial. Y se combate con algunos fungicidas, como diga para la chupadera, el flutomanil, que es un producto bastante interesante, o el que comentaba hace un momento, ¿cómo se llama? El Rizolex, también muy bueno. Ya, ahora sí, vamos a ver el tema de la propagación, justamente lo que comentábamos hace un momento del tema de principales características de las principales especies forestales, las especies, la cantidad de semillas por kilogramo, el porcentaje de germinación, justamente miren, esos son estudios que, bueno, no se han realizado, sino que ya a través del tiempo ya se tiene esa experiencia. Es una recopilación que yo realicé ya desde el 2017, ya salió el día de hoy, con información de campo, también hice algunas pruebas y también recomendaciones de algunos colegas. Bueno, mire, el tema de la semilla por semilla en almácigo, en eucaliptos es de 3.500 a 4.000, de radiata 1.500, de pátula 4.000 a 5.000, cuprexos de 4.000, y los porcentajes y los días de germinación varían entre, por ejemplo, 21, 25, 30, 30. Como pueden ver, las 4 especies que están aquí, que son las más importantes o más resaltantes a nivel de Cajamarca, a nivel de las zonas alpinas exóticas, tienen poder de germinación del 95%, o sea, es bastante alto. Y es por eso que les comentaba que las exóticas tienen un porcentaje de germinación alto, muy diferente al tema de las nativas, que es porcentaje de germinación bastante bajo. ¿Hay otra pregunta, Susana? Bueno, no es una consulta, es más bien un Es una comentario. aclaración, La ¿no? chupadera se produce por un mal manejo de riego en el almácigo. Se produce por un mal manejo de riego y por la no desinfección o sea, por ejemplo, también cuando hacemos el estancamiento del agua, de encharcamiento del agua, o porque no realizamos un tema de desinfección. Bueno, ahí vemos, se repite. Y luego del almácigo que les comentaba, que este es el almácigo, acá lo vemos a ver el almácigo. Acá tenemos una fotografía del almácigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Son recalcitrantes esto de nivel Mendel. Mire, justamente este es el almácigo, ya que cuando ya sale el almácigo. Y vamos a ver el repique. Vamos a ver el repique, ¿dónde está? ¿Dónde está el repique?
Aquí está repique. ¿Qué es el repicado? Es el proceso de trasladar las plántulas de la cama de almácigo a las fundas o a las bolsas. Esta labor estará de acuerdo a los siguientes pasos. Debe eliminar las plántulas de presente menor torcido, raíz mal formada y que presente. Mire, este es un pequeño repicado, que eso no deberían hacerse. Eso, bueno, yo lo realicé hace 2015, 16, me parece, cuando estábamos en la universidad. Sí, sí, esas fechas. Para que se haga un buen llenado de las bolsas, se debe tener en cuenta que debe estar lleno, muy completamente lleno, y tiene que estar bien posicionadas y bien rectas. Eso no debe hacerse, no lo hagan, y si es que alguna vez ven a una persona que haga eso, dígale que eso no debe hacerse, porque eso es incorrecto. Ese es el repicado. Y también justamente acá lo que vemos. Susan, ¿hay otras preguntas? No sé qué me puedes ayudar en tema de de chat. Sí, claro. Bueno, no es una consulta, también es un comentario. Anthony Mamani nos indica, las bolsas no tienen que tener bolsas de aire. Sí, efectivamente debe, y es por eso que cada vez, por ejemplo, no tengo una bolsa ahorita, pero el detalle es que cuando nosotros llenamos la bolsa, debe hacerse golpes en el suelo para que para que el sustrato compacte un poco más, se compacte, y de esa manera no tenga bolsas de aire y no tenga esa dificultad de cuando se riega, vaya bajando el sustrato, baje. Lo más recomendable y lo más idóneo es que el sustrato esté al filo, el sustrato esté al filo de la bolsa, que esté completo y bien sostenido. Como les comentaba, ese sustrato, ese replicado, lo hice yo en mi casa, hace bastante tiempo, y que no deberían haberlo hecho, no debía hacerse ese tema. Este es el verdadero replicado, como les comentaba. Este es el fruto de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca, que ellos están haciendo un replicado interesante, bastante bueno. Están utilizando replicadores, y como ven, a diferencia de este llenado de bolsa, miren este llenado de bolsa de acá. Está uniforme y está casi lleno. Miren, si se ubican, está lleno, y él también está lleno. Eso es la principal característica de un sustrato. Tiene que tener buena fertilidad, y ahorita en unos momentos vamos a ver también el tema de las proporciones y tipos de sustrato y tipos de elementos de sustrato, que hubo una pregunta hace un momento. Este es el Tenemos verdadero una replicado. consulta en el chat, nos indican qué sustrato se debe utilizar para el replicado. Ahorita vamos a llegar, no se preocupe, ahorita vamos a llegar, Rosario, ahorita vamos a llegar. Miren, justamente este es un buen replicado. Miren, observen que este es el replicado muy interesante, muy bueno. Está casi lleno, miren, ubíquense. Si dan cuenta, es un replicado que está lleno. Y es por eso que tiene que llenarse, y luego golpear las bolsas en el suelo para que pueda compactarse un poco ese tema, para que pueda compactarse. Como ven, el tipo de camas de repique es tradicional, que regularmente también debe tener entre 30 a 35 centímetros de profundidad por 1 metro 20, depende de las proporciones. Regularmente es 1 metro 20. Miren, justamente acá hay un tema de... Un segundo. Ok, espera. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá está, miren. Esto es lo que les comentaba. La propagación a raíz desnuda. Es una propagación bastante buena, muy buena en realidad, bastante buena. Pero miren, si se dan cuenta, la extensión necesaria para poder hacer este tipo de propagación es bastante grande. O sea, miren, justamente para hacer ese tipo de propagación, por lo menos necesitamos en promedio de ancho de una cama de almácigo, porque es una cama de almácigo de repique, debe tenerse por lo menos unos 15
unos 10 metros de ancho, de largo la mayor cantidad, la profundidad efectiva debe tener del suelo, debe de ser por lo más el 50, unos 50 centímetros para que pueda propagarse. Y muy diferente a lo que estamos acá, por ejemplo. Miren, si se dan cuenta, no utilizamos mucho espacio y utilizamos meses. Pero, ¿cuáles son las ventajas de cuáles son las ventajas de este tipo de propagación? Mayor aumento del sistema radicular y del tallo, plantones más grandes y adaptados al campo definitivo. Miren, van a darse cuenta, recuerden claramente, miren, el tamaño de estos plantones son bien grandes, por lo menos unos 50 centímetros de largo, bien largos, bien grandes, o 60 centímetros por lo menos. Miren esas raíces, wow, son unas raíces enormes. O sea, en campo definitivo, estos vuelan, o sea, estos sobresalen bastante, bastante. Miren, la principal característica de las camas de raíz desnuda tienen que tener la profundidad efectiva de 50 centímetros. La profundidad efectiva es el tamaño del suelo, o sea, el tamaño del suelo, con características de fertilidad, drenaje, todo ese tema. O sea, póngalo más o menos una bolsa, el sustrato de bolsa, pero de 50 centímetros. El ancho está en función a las características que tienen que tener ahí. Por lo menos distancia y distancia son aproximadamente 10 centímetros, 7 centímetros, algo así, entre planta y planta, para que pueda diferenciarse. Las desventajas, como les comentaba, la producción debe realizar se debe realizar muchas actividades como podas, como podas básicamente de la raíz. Para llevarlas, muchas veces todas estas plantas no llegan, puesto que se secan. La humedad debe tener una humedad constante. Esta no tiene, no, esta no es, no, esta no es. Perdón, disculpe, se veía. Esta no es. Ya está. Ya. Ahora, justamente lo que lo vimos en su momento, que cómo se realiza el sustrato, cómo se realiza el repique, ya las características de repique, etcétera. Ahora vamos a ver la respuesta la pregunta de Rosario en su momento, el tema de las proporciones para repique. ¿Alguien me puede explicar o determinar, por ejemplo, qué significa 2, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1? ¿Alguien me puede decir esas proporciones? ¿Alguien me puede más o menos dar una idea de qué significan esas proporciones? ¿Susana? Bien, para poder responder a la interrogante, llamamos al señor... Sí, presente. Sí, adelante. Buenas tardes. Eso, normalmente se llama esa la cantidad de dosificación del sustrato, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo normalmente cuando trabajamos tipos de trabajo de vivero de producción de sustrato, yo aplico dependiendo del estado del suelo, ¿no? Si está arenoso, si es arcilloso, ¿no? De acuerdo a eso se aumenta. Entonces, yo normalmente le aplico 5, 3, 2, 1, algo así, ¿no? Entonces, digamos, 3 carretillas de tierra negra, 2 carretillas de tierra agrícola y 1 de arena fina, algo así. Sí, efectivamente. Ajá, exactamente. Eso es. Miren, básicamente son las proporciones que se podrían detallar para poder determinar. Pero, por ejemplo, hace mucho tiempo, ya se estaba utilizando ese tema de las proporciones 2, 2, 1, pero ahorita, por ejemplo, el año pasado hicimos, no prueba exactamente, pero ya en el vivero donde está, sí, la tierra agrícola y la tierra de chacra. La turba es la tierra negra, la tierra negra que encontramos en la zona de la altura, y la arena es la arena de río, que es la utilización para minerales, que contiene bastantes minerales, y también el tema del drenaje. El de drenaje es muy importante para desarrollar ese tema.
Sí, visto, por ejemplo, miren, acá estamos haciendo un tema de repique y acá estamos haciendo una preparación de sustrato. Este es el común que realizamos actualmente, que es el zarandeo del sustrato para poder tener un sustrato limpio, libre de impurezas, libre de raicillas, libre de diferentes temas ahí. Ya, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hasta las camas de repique. Acá lo que les comentábamos hace un momento. ¿Cuáles son las características de las camas de repique? Las camas de repique son ya estas de acá, las que indicaba hace un momento. El proceso de enfilado. Regularmente, a nivel de eucalipto, entran, por ejemplo, por cada cama, se utilizan de 5x7 las bolsas, y las dimensiones de la cama, por ejemplo, deben ser de 18 metros por 1.20 por 20 centímetros. Como les comentaba, están entre 20 a 30 centímetros, pero regularmente son de 20 centímetros de profundidad. Este es el tema del enfilado. O sea, el enfilado es ponerlo en posición, en orden, en la cama de repique, todo ese tema de las bolsas de polietileno. Acá justamente vemos todo el proceso ya. Este es la preparación del sustrato, esta es la preparación de las camas de repique, este ya es el tema del repicado, y acá ya vemos, digamos, el traslado, y acá vemos el repicado ya. Como vemos, son repicadores. Y ahora vamos a ver un tema muy importante que, digamos, se podría decir que es el más importante que tendría que ser. Susan, ¿hay una pregunta? Dos preguntas. Sí, a ver, la primera nos indica Luz Guaita, la proporción de micorriza para los pinos. Sí, ahorita vamos a entrar al tema de la fertilización, sí, ahorita. Bien, entonces pasamos a la siguiente consulta. Nos preguntan, en casos no podemos aplicar exactamente las fórmulas para armar sustratos, sino también adaptarse a los materiales que existen en el lugar de trabajo, ya que existen circunstancias en las que trabajamos en lugares donde el lugar no es tan accesible para poder acceder a los componentes tradicionales de un sustrato. Es un comentario. Sí. Los tres elementos del sustrato más comunes, ¿cuáles? Tierra agrícola, que es muy, muy importante, la turba o tierra negra, y la arena. Esos tres elementos sí no deben faltar. O sea, esos son los más comunes, los más comerciales y los más fáciles de conseguir. Luego hay fibra de coco, luego hay otros elementos que son un poco tediosos encontrarlos, pero son muy buenos todo ese tema. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? Sí, ¿El sustrato? el sustrato que se utiliza para realizar el repique es lo mismo que la fórmula para el llenado de las bolsas. Generalmente sí, pero eso también depende de la especie. Como les comentaba, por ejemplo, el sustrato idóneo para pino es un sustrato que tiene que tener más consistencia de fertilidad, o sea, más fértil tiene que ser el de pino, más de tierra negra, por ejemplo, de turba. En cambio, el sustrato para eucalipto debe ser un poco más drenado, o sea, más drenado. Pero regularmente la proporción para estas dos especies, de pino y eucalipto y ciprés, es de 1:1:1. O sea, en otras palabras, por ejemplo, por cada cubo, un cubo de tierra, un cubo de arena, un cubo de tierra agrícola y un cubo de arena. Eso es, digamos, las proporciones más idóneas, pero generalmente la arena tiene que estar, eso depende de la especie, como les comentaba, pero lo más común es así. Labores, ahora seguimos. Consulta. Dime. Sí, nos indican, la proporción de pinos pátula es igual para todos los pinos. En mi provincia tenemos el Pinus tecumani. El tecumani. Sí, bueno, en realidad, cada especie requiere un elemento específico, o sea, cada especie tiene que buscarse la bibliografía para ver este tema. Por ejemplo, para Radiata y pátula es lo mismo, esa es la misma proporción.
Para Tecumani tendríamos que buscar bibliografía para poder determinar qué clase de sustrato es, pero ahorita voy a anotarlo la pregunta, voy a buscar bibliografía y le tengo la respuesta el día viernes que tenemos la otra clase, el tema de sistemas de plantación. Ya está. Ya tenemos esa pregunta. El día viernes le tengo una respuesta a la persona que hizo esa pregunta. Pero en radiata y pátula, que es el más común, sí se puede. ¿Hay otra pregunta? ¿Susan? No, ingeniero, puede continuar. Ya, bueno. Bueno, las labores culturales o labores culturales se podría decir, es lo principal que se ríe. Esta actividad debe realizarse por las mañanas o por las tardes, donde el sol es bajo, para poder evitar la excesiva evapotranspiración. El riego es sumamente importante, por eso es que debe regarse todos los días, los primeros 15 días, luego cada 5 días a partir de los 45 días luego de repicado. Es muy importante ese tema. Eso es lo más recomendable. De repente podemos utilizar otras proporciones, pero eso es lo que usa en estas localidades. Luego, el riego de semilleros deben preferentemente realizarse con regadera, controlando de la humedad sea suficiente para la germinación de las semillas. Eso es básicamente el tema de la propagación. O sea, cuando hacemos el repicado, necesitamos tenerlo, no llevarlo directamente, sino que caiga como lluvia, como ducha, porque si hacemos con manguera, va a encharcar bastante, va a encharcar a las plántulas y a veces puede destruirlas. El deshiervo, justamente ese es donde yo estoy haciendo. Hacia el 2017, estaba haciendo unos trabajos ahí en el vivero, estaba deshiervando. El deshiervo básicamente el fin es eliminar el agua, por ejemplo, eliminar las malezas que compiten por el agua y los nutrientes. La remoción no es más que sacar a las plántulas que han muerto, las plántulas que han muerto y reemplazarlas con otras, para evitar un tema de una no uniformidad de todo ese sistema. Acá viene el tema de la fertilización, como les comentábamos. Es muy importante ese tema, para asegurar que las plantas tengan los nutrientes necesarios. Se deberá fertilizar con lo que nosotros regularmente usamos, que son 80 gramos de superfosfato triple de calcio, 48 gramos de fluoruro de potasio, 20 gramos de superfosfato triple de calcio, y estos productos deben disolverse en 15 litros para 250 plantas. Esta es la proporción que se utiliza regularmente acá en las zonas de Cajamarca y en las zonas altoandinas, que es un promedio que se podría utilizar acá. Y esto es la fertilización. Y estos son los elementos o las fuentes, los principales fertilizantes que deben utilizarse. El nitrógeno, los nutrientes tienen que tener nitrógeno, fósforo, potasio, los famosos NPK. Y las formas de nitrógeno, el fosfato dióxido, el superfosfato triple, como les comentaba, la roca fosfórica, el cloruro de potasio, el fosfato de potasio y el fosfato diamónico. El fosfato diamónico generalmente viene granulado, que si lo conocemos más o menos de granulado, que es muy bueno el tema de fósforo, bastante bueno. Y esos son los nutrientes más importantes. Y esto es la pregunta que indicaba, el tema de la micorrización. Mire, por ejemplo, hay un debate bastante grande que indica de que los fertilizantes orgánicos, no hay una dosis recomendada, sino podemos aplicar en condiciones que tengamos de economía. Pero yo pienso que todo en exceso es malo. ¿Y qué es la micorrización? Bueno, la micorrización es
Hay una pregunta, me parece, Susan. Y Luis Enrique nos pregunta, ¿cuál sería la proporción de NPK para la fertilización? Eso está en función al producto. Eso está en función al producto. Como les comentaba, este es digamos, las proporciones de un producto que utilizamos, que es un fertilizante interesante, que es la combinación de varios. Utilizamos superfosfato de calcio, utilizamos cloruro de potasio y utilizamos el superfosfato triple de calcio. Estos son superfosfato, ajá, esto no va acá, eso no es, ahí está duplicado el de acá. Pero este es el tema. Eso está en función al tema del producto, del producto que tendría que someterse, pero generalmente, por ejemplo, para el fosfato diamónico, las proporciones, el tema son, por ejemplo, son medio gramo, me parece, creo que es menos, unos 3 gramos por planta en pino. Sí, no, son para 250 plantas. Esta es la proporción para 250 plantas, Efraín. 250 plantas. En 15 litros se disuelve en 15 litros de agua para 250 plantas, sí. Regularmente, por ejemplo, el fosfato de amónico son de 2 miligramos, son pequeñas partecitas son el granulado para el tema de las plántulas. Como les comentaba hace un momento, el tema de la micorrización es un tema... ¿Hay otra pregunta, Susan? Bueno, tenemos aquí comentarios al interno. Para Ya. el caso de la cinchona, el de la cinchona utilizan Soluplan algas, 30 mililitros por cada mochila de 10 litros. Y también nos indican el fertilizante que propone, para qué especie es y para qué tamaño de planta se puede aplicar. Es para pino, básicamente es para pino. Es para pino y se debe utilizar a partir de los 40, del segundo mes de instalada de repique. O sea, empieza el segundo mes de repique, ahí debe instalarse ese tema de la fertilización. ¿Otra pregunta? Ninguna más. Ya, que dice, ¿qué fertilizante propone para especies y a qué tamaño? Sí, es lo que le comentaba. Bueno, ¿dónde está? Sí, como les comentábamos, ese es el tema de la fertilización a nivel, o bueno, el tema de viveros. Hay otro tema en específico, por ejemplo, del transporte, que es muy importante. Miren, ahora vamos a ver, miren, ahora, si se dan cuenta, miren, el tamaño de esta plántula, de las plantones que ya están para campo definitivo en esta fotografía, o sea, ya están siendo trasladados a campo definitivo. Y vamos a ver, miren, estas de acá. Miren, por ejemplo, ¿qué diferencia existe? Una diferencia bastante grande a nivel de acá. Miren, por ejemplo, estos plantones de eucalipto, de pino, son bastante grandes, a diferencia de estos de acá, que ya están para campo definitivo, miren. Están para campo definitivo. El tema de la micorrización de eso se debe aplicar. Bueno, hay diferentes metodologías o diferentes recomendaciones que se utilizan en la micorrización, pero generalmente nosotros lo aplicamos durante el sustrato, durante la preparación del sustrato para repique, o también puede ser durante el tema del repicado en sí. Pero eso ya es, digamos, eso ya es estrategia del técnico o recomendaciones en función a lo que se detalla, al contexto. Pero la micorrización sí se debe dar sí o sí en el tema del pino, tema así. Miren, acá justo quería aclarar un tema acá donde estaba. ¿Dónde estaba? Ya, miren, por ejemplo, acá van a ver este sustrato.
Este sustrato, si se dan cuenta, es un sustrato que se ve que la principal característica es que todavía no se diferencia el tema de la arena. O sea, la arena todavía recién está fortaleciéndose. Y es por esto que el tema de la arena es muy, muy importante. Por ejemplo, en INIA me parece que lo estaban haciendo las pruebas para el tema de la quina, y que el mejor resultado te daba el tema del sustrato con solamente de tierra de bosque. Pero si usamos tierra de bosque en una propagación, nos sale recontra mal. Nos sale muy, muy, muy caro, muy caro. Muy caro, muy caro. Por eso es que más o menos las proporciones, comúnmente para poder recapitular nuevamente a partir de todo ese tema, las semillas deben tener estas características: genuidad y veracidad, tienen que tener pureza, limpieza, sanidad, viabilidad y vigor. ¿Y cómo se consigue esto? Con diferentes estudios. Pero para que tengan todas estas proporciones, debe realizarse, debe proceder de fuentes semilleras conocidas, rodales semilleros, que es lo que encontramos actualmente en Perú, que se está desarrollando. Por ejemplo, fuentes seleccionadas, que son generalmente árboles de una plantación o árboles que están ubicados en un bosque y que están son aislados durante todo el proceso para que se pueda generar un tema en específico ahí. Por ejemplo, este es lo mejor que se puede detallar: la calidad de semillas, poder germinativo, vigor, pureza, contenido de humedad, homogeneidad por lote, estado fitosanitario, pureza física. Y esto es lo que un poco debemos sentirnos un poco preocupados por este gráfico. Miren, si nosotros analizamos muy claramente este gráfico, podemos detallar que el 73% de toda la producción, de todos los plantones, de todas las plantaciones a nivel nacional, no sabemos de dónde ha provenido el origen de las semillas. Nadie sabe de dónde provienen. Y que solamente el 27% podría decir que son árboles individuales y rodales semilleros, pero que el 70% de todas las semillas del Perú no se sepa su origen, es bastante preocupante, bastante preocupante. Y este es un estudio que ha realizado INIA en 2017. Y como les comentábamos, como les comentábamos, ya actualmente el Estado, porque ya el Estado, a través de sus instituciones como gobiernos nacionales, sus instituciones especializadas como el Ministerio de Agricultura, con el tema de, me parece, agrorural, ¿sí? INIA, agrorural, el tema de los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de agricultura, sus agencias agrarias, ya están solicitando ya que las semillas tengan una certificación INIA, o en este caso certificación SENASA. Me parece, sí, conversé con un amigo hace algunos días y me comentó de que ya a partir del 2020 ya INIA ya no da la certificación. Lo que ahorita está dando la certificación es SENASA. O sea, SENASA es de encargado ahorita. Y son bastante, miren, para radiata son 25 kilos, para pátula 3 kilos, talla 6 kilos y para eucalipto 2 kilos. Me parece, creo que el precio de la semilla de pino radiata sin certificación está en promedio de 1.200 soles, me parece. No recuerdo, entre 1.000 y 1.200. De pátulas, 600, 700 soles. De talla, 400 soles, si no más me equivoco. Y de eucalipto debe estar 300 soles. Pero son semillas sin certificar. Ahora sí, certificadas, ya aumenta bastante el tema del precio. Susan, no sé si es que ya empezamos a leer con las preguntas, por favor. Sí, bueno, adicional tenemos una consulta. Antes de leer la consulta, recordarles a los participantes que pueden dejar sus consultas en el chat, sus comentarios también, o también pueden levantar la mano para acceder a su micrófono. Mientras van dejando sus consultas, ya tenemos una en el chat. Para hacer una prueba de germinación, ¿cuántas semillas debo establecer y de cuántos individuos debo recolectar la semilla?
En realidad, para hacer una prueba de germinación se debe realizar por lotes. En este caso, si es que quiere realizarse un estudio para hacer un huerto semillero, sí se debe realizar, son estudios más especializados por árbol. En este caso son por árbol, por lote, para poder determinar qué árboles tienen mejores características y los que tienen menos características, ralearlos. En cuanto al tema de la germinación, eso está en función eso también está en función al tema, por ejemplo, del tamaño de semilla. No sé si han visto la semilla la semilla de eucalipto. Las semillas de eucalipto son bien pequeños, bien pequeños. Y en cambio de pino radiata es bastante grande. Por ejemplo, de capulí son grandes, es una drupa. Y, por ejemplo, para hacer que regularmente se hacen en 1000 semillas, mil semillas, el lote de 1000 semillas, son metodologías que podría determinar, pero yo recomendaría que se debe realizarse en el lote de 1000 semillas. En cuanto de árboles, dice, y de cuántos individuos se abre la semilla, como le comentábamos, eso se tendría que hacer por lotes. Eso tendría que hacerse por lotes. En este caso, tendría que realizarse por lotes para poder determinar, el tema de la proporción. Por ejemplo, se recolecta la mayor cantidad de las semillas, por ejemplo, se recolecta de un lote completo, de una plantación, por ejemplo, de 100 árboles se recolecta. Y ahora vamos a ver, o sea, cuántos, de todo ese lote sacamos un promedio para poder determinar qué especie, o sea, cuál es el porcentaje promedio de todo esto. En este caso, por ejemplo, mire, lo recomendable más, como les comentaba, es el tema de las 1000 semillas. Y para ver, determinar el tema del porcentaje de pureza. El porcentaje de germinación es el tema de, por ejemplo, llega a 95%, 90%. El tema de viabilidad en exóticas es bastante alto. Las especies exóticas es más alto. ¿Cuál es la densidad de plántulas por área? Bien, tenemos la siguiente consulta. ¿Cuál sería la densidad de plántulas por área? Por acá creo lo tenía esos datos, si no me equivoco. A ver, por acá sí, acá creo que está. Acá está, aquí está. En este caso, por ejemplo, para eucaliptos glóbulos, tenemos una densidad por metro cuadrado de 3500 a 4000 semillas. Por ejemplo, para Pinus radiata es de 1500 a 2000. Para Pinus pátula, 4000 a 5000. Y para ciprés, de 4000 a 5000 semillas por metro cuadrado. Para el tema para ese tema de almácigo. No sé Excelente, si tienen... tenemos un comentario adicional. Ya. Kevin Campos nos indica cómo se manejan las plántulas cuando se trabaja en bolsas de vivero y no se cuenta con tubetes, ya que uno de los problemas es el enroscamiento de las raíces en las bolsas que generan problemas en el crecimiento una vez instalado en el campo. Miren, todo este proceso que hemos desarrollado están desarrollados por bolsas y las proporciones de las bolsas son importantes, son 4x7, 5x7, son las dimensiones idóneas para poder generar el tema de las muy buenos. Miren, eso es claramente, esto es miren, justo acabamos a ver, miren, si nosotros hacemos una propagación, por ejemplo, una propagación a raíz desnuda, o sea, raíz desnuda, justamente ese tipo de propagación que es la más común y la que desarrolla ADEFOR desde 1980-85 y que la Dirección Regional de Cajamarca ya está desarrollándola recientemente, es que encontramos este tipo de raíces enormes, pero acá tenemos que hacer una poda de raíces, o sea, el elemento es muy difícil. Por ejemplo, a nivel de raíces, de bolsas, lo que nosotros podemos hacer para poder hacer una poda de raíces
es levantar la bolsa de esta bolsa, y sabemos que estas bolsas tienen una especie de agujeros, de agujeros, y estos agujeros sobresale la raíz. Lo que hacemos nosotros es cortar las raíces. Corte, corte, corte raíces, corte, corte la raíz. Al cortar la raíz ya podemos, y hacemos una poda, volvemos a colocar. Mucho más rápido, mucho más sencillo, pero imagínense hacer este tipo de podas. Hacer la poda de raíces en esa propagación. O sea, ¿se imaginan cuál es el trabajo? Sacar la raíz, sacar el sustrato, nuevamente podar, nuevamente colocar, apertura del hoyo, nuevamente tapar, almacegar, compactar. Imagínense todo ese trabajo, y es por esto el tema de la dificultad. Estas son las desventajas que te da el tema de la dificultad, las desventajas que te da la propagación de esto. Pero justamente para evitar el enroscamiento de tubetes, no he trabajado todavía con tubetes. Sí he visto que trabajan con tubetes en Pucallpa, en varios viveros de Pucallpa, pero justamente el tema de tubetes tiene un en contra. O sea, el tema de en contra es que dificulta bastante justamente lo que comentan es que se dobla la raíz, porque el tubete es bien angosto, solamente para que direccionen en longitud, más no en espacio radicular. Se expande la raíz, y la clave de la raíz es que se expanda, que tenga así que tenga como pies así, no es que se genere este tema. ¿Hay otras preguntas, Susan? Sí, tenemos adicional algunas consultas. Denis Pimentel nos pregunta: ¿cuál es la altura óptima de los plantones de pino para el campo definitivo? ¿Y cuánto tiempo llega a esta medida después del repique? Ya, miren. Regularmente, ¿qué nos indica la bibliografía? Ahora vamos a partir de la bibliografía. La bibliografía indica que debe tener 30 centímetros de alto los plantones. Pero en la práctica, ya la experiencia, la práctica en estos últimos años, nos ha detallado de que a mayor cantidad, por ejemplo, si llega a 40, 50 centímetros, es mucho mejor. Regularmente el promedio es de 40 centímetros, el que tiene que alcanzar el plantón de pino. Pero que hay otro tema de especie. Por ejemplo, acá lo vamos a ver, miren, acá lo vamos a ver al último. Acá está. Miren, pátula. Este es el pátula, la parte baja es pátula, esta de acá es pátula de la fotografía derecha, y aquí es radiata. El color se nota clarito. O sea, es que el radiata tiende a tener un crecimiento mayor, en longitud que el pátula. El pátula crece más o menos regular, pero el promedio es de 40 centímetros, y alcanza a los 12, 13 meses aproximadamente, que sale al año más o menos, entre 11, 12, 13 meses que sale ahí. ¿Otra pregunta, Susan? Sí, tenemos otra consulta. He visto que las plantas son sembradas simplemente quitándoles la base de la bolsa. ¿Qué problemas tendría? Miren, es cierto que es necesario tener una poda, pero ya acá también vamos a verlo en la próxima clase, es el tema de sistemas de plantación. O sea, ahí vamos a ver cuáles son las características que se debe tener para que se debe plantar, pero regularmente lo que se hace es un tema de un corte, por ejemplo, como queso, la parte baja, a la tercera parte de acá. Lo que te hace es, cortamos de acá, hacemos un corte como queso al plantón, para eliminar el exceso de raíces, y eliminamos el exceso de raíces y dejamos como una pelotita de raíces para poder sembrar en campo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, el
lunes, no, perdón, el día viernes, que tenemos en el tema de sistemas de plantación. Ahí vamos a ver el tema de plantaciones, o sea, cómo se debe transportar, el tema de la fertilización en campo, la hollación, el tema de cuándo se debe realizar el sistema de siembra, por ejemplo, a 3 bolillos, a cuadrado, por el tema de ondas, todo ese tema. Vamos a ver. ¿Otra pregunta, Susana, ahí, te parece? ¿De Renzo? Sí, bueno, en cuanto, antes de pasar a la siguiente pregunta, recordarles que deben llenar su lista de asistencia, porque este es un requisito obligatorio para el cumplimiento y la obtención de su certificación. La siguiente pregunta es, al momento del sembrado definitivo, ¿se debe profundizar más del tamaño de la bolsa y se debe agregar algún sustrato en el fondo? Perdón, no leí muy bien la pregunta, dime. Nos indica, al momento del sembrado definitivo, ¿se debe profundizar más del tamaño de la bolsa y se debe agregar algún sustrato en el fondo? Sí, miren, regularmente el tema regularmente ese tema del sembrado se debe realizar en función a que no debe tener, porque si es que nosotros hacemos una hollación mayor a parte baja, se tiende a ahogar, a cubrir ese tema se tiende a cubrir el tema de la plántula, pero eso lo vamos a ver a detalle el día viernes, cuáles son las características de este tema. Bueno, gracias por la respuesta. En cuanto a la lista de asistencia, sí, solo debe llenar una sola vez, nada más. Entonces, Ya. nuevamente invitar a los participantes a que puedan realizar sus consultas, quizás tengan alguna experiencia que puedan comentar mediante el audio, que estaremos dando por ya en los últimos minutos de la presentación de esta tarde, de no haber más consultas. Hola. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Sí. ¿Cuál es el tamaño adecuado o ideal para tener un vivero? ¿Hay alguna área específica del tamaño de un terreno? Eso está en función al tema del objetivo de producción. Si se quiere, por ejemplo, tener un vivero vivero temporal o permanente. Los permanentes son los que se ubican ya constantemente para un tema más comercial, y el temporal regularmente se utilizan para proyectos. Pero, y eso también está en función a la cantidad de propagación que se tiene que realizar, porque para una hectárea generalmente, que lo vamos a ver el día viernes, es 1.111 árboles por hectárea, o en un tema de 3 bolillos de 1.280, me parece, árboles por hectárea. Sería una cama de almácigo de 1 por 2, 25, no creo que pase más o menos de los 100 a 200 metros cuadrados, no es muy grande. O sea, en un terreno de 500 metros se puede formar un vivero. Claro, pucha, es un vivero bien grande, claro, sí, muy bueno, sí. ¿Y más o menos qué presupuesto requiero en un terreno de 500 metros? Depende a ese nivel de tipo de propagación que necesita. O sea, el presupuesto está en función a lo que se necesita, a lo que se requiere. Por ejemplo, si se quiere realizar un vivero de baja tecnología, un vivero tradicional, un vivero de mediana tecnología, o un vivero de alta tecnología. Pero regularmente no tengo ahorita el presupuesto, pero en un vivero de 500 metros, creo que tenía un presupuesto por ahí
A ver, voy a buscar el tema del presupuesto y le daría resultado el día viernes. Ya, listo. Eso. Listo, muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, indicarle también a la participante que nosotros brindamos el tema de asistencia técnica. Justamente este podría ser un tema de asistencia técnica que se podría desarrollar desde la unidad técnica, y por el momento las asistencias técnicas desde la unidad técnica Cajamarca pues están siendo de manera gratuita. Y bueno, este tipo de asistencias se están desarrollando justamente por el ingeniero Lenin. Así que, bueno, en la primera clase se compartió los datos de contacto. Si requieren mayor información o quieren el servicio de asistencia técnica, pues lo pueden contactar también directamente. Ah, sí, justamente quisiera para poder aclarar un tema de ese de la asistencia técnica para nivel de viveros, Susan, ¿me permites? Susan. Buenas tardes. Sí, adelante. Ingeniero, Renzo de Pucallpa. ¿El agua es un factor que podría influenciar en el desarrollo? Porque el tipo de agua, por la calidad se mide, que yo entiendo que es por el tipo de pH, ácida o alcalina. ¿Tiene alguna influencia en el desarrollo de estas semillas? Bastante. Sí, muy buena pregunta. Eso ¿Cuál sería lo recomendado, o tener un análisis, yo sé que ahora es muy cómodo hacer análisis de agua, No, pero sí. ¿cuál es recomendable? Mire, regularmente el agua que utilizan en los viveros es un agua de subsuelo o agua de canales. Lo que se realiza, por ejemplo, a nivel de esto, lo que se debe utilizar son filtros para evitar el tema, el agua dulce o el agua carbonatada. El agua, no sé si han visto, no sé si han dado cuenta, por ejemplo, en las boquillas de los filtros se forma una especie como sarro. Este sarro es lo que limita bastante el crecimiento de las plantas. No sé si puede apagar su audio, Renzo, por favor. Está... Ya, perfecto, gracias. Por ejemplo, mire, a nivel del agua sí es muy importante, porque sí o sí para un análisis un poco, porque la disponibilidad de agua también es muy importante, pero en las condiciones que nos podemos dar, lo más recomendable es usar boquillas, estas boquillas como filtros. Estos filtros van a limitar bastante el tema de la eliminación del sarro, que son aguas duras carbonatadas, que no sé si han visto cuando riegan manguera o algunas partes, en las boquillas se forma como un sarro blanco. Ese sarro blanco es el que genera muy dificultad en el crecimiento. Lo más recomendable es usar filtros, porque hacer análisis de agua sí podría ser, pero las condiciones en muchos casos es muy grande. Pero sí, sí, mire, hay una... sí, mire, el tema es en qué consisten las asistencias técnicas. Las asistencias técnicas consisten en brindarle la solución a un problema determinado a una unidad productiva, que puede ser una empresa, una asociación o una empresa, asociación, persona natural con negocio o cooperativa, que pueda tener un problema, por ejemplo, que tenga un vivero muy rústico, que justamente estamos diseñando un vivero para una empresa acá en Cajamarca, en la zona de Porcón. Ellos tienen un vivero bastante rústico, y lo que estamos haciendo ahorita es brindarle el diseño del vivero. Y sí, efectivamente podría hacerlo. Susan, no sé si podrías aclararles un poco más de la asistencia técnica y el proceso. Claro que sí. Para recibir esta asistencia técnica, nuevamente vamos a dejar por el chat los correos electrónicos. En él especifican, bueno, para acceder a la asistencia técnica necesariamente sí tienen que ser una unidad productiva, es decir, puede ser persona natural con negocio o una empresa que solicite el servicio. Se especifica el motivo, que en este caso pues si es el interés en el
diseño de viveros, pues sería ese el motivo. Indican su RUC, su teléfono de contacto, la persona, especificar el nombre de la persona, su DNI y su correo electrónico nuevamente, si es que de la empresa hay correo de la empresa desde el que están enviando, o personal de la persona a cargo del proyecto o del contacto o la coordinación que tendríamos con la unidad técnica. En este caso, les estoy dejando mi correo, yo lo derivo ya con el ingeniero Lenin para que puedan hacer las coordinaciones en cuanto a la programación de las asistencias técnicas. Recuerden que estas pues van a ser atendidas según el orden en el que lleguen, así que si están interesados, los invito a que puedan enviar ese correo electrónico con la solicitud, ya que estaremos teniendo este servicio gratuito solamente hasta el mes de junio. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, el tema de los diseños de viveros consiste en un tema, para la asistencia técnica se podría determinar la cantidad de área disponible de esto, el área disponible, la cantidad que se necesita propagar. Por ejemplo, he visto viveros cuando he viajado de 2, 3, 4, hasta de 15, 20, hasta 30 hectáreas. Son gigantes esos viveros. Pero si es que se quiere tener un pequeño vivero en las condiciones, por ejemplo, hace rato mencionaron de que tiene 500 metros cuadrados, o sea, en 500 metros cuadrados sí, se hace un vivero muy bueno, interesante. Eso está en función al tema de la cantidad de producción, o sea, cuál es su proyección de producción de plantones. Y solamente quiere, por ejemplo, para sembrar su área, su terreno de ellos, y propaga ahí para que no compre plantones de un lugar y trasladarlos, etcétera. Puede hacer su pequeño vivero y propagarlos, pero eso está en función también a la cantidad del objetivo. Por ejemplo, necesita la propagación tiene, no sé, 10 hectáreas, debe tener una proyección de 10.000, como 15.000 plantones más o menos, de proyección de 15.000 plantones. O sea, con 2, 3, con unas 5 camas, unas 3, 4 camas de repique, o sea, son suficientes, no hay mucho. Eso también está en función a la cantidad que se tiene que requerir. Eso sería todo. Bueno, entonces eso sería todo. Ya tienen los correos de contacto en el chat. Gracias por su participación en esta tarde. Les esperamos el próximo viernes 19, que sería nuestra tercera clase. De igual manera que lo hicieron el día de hoy, agradeceríamos que puedan ingresar temprano para poder iniciar lo más pronto posible, así poder aprovechar todo el espacio de 2 horas con la que tenemos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos y buenas tardes.